Desde el territorio, el conocimiento y la colaboración, nace Construyendo Futuro con CTCI. Un espacio donde la ciencia, la tecnología, la innovación y las personas se encuentran para imaginar y crear el desarrollo que el Maule necesita. Presentado por el Gobierno Regional del Maule y la Universidad de Talca. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro sexto episodio de Construyendo Futuro con CTCI, el podcast de la estrategia CTCI Maule, donde ya hemos conversado diversos temas interesantes que hemos podido trabajar durante este año de trabajo de la iniciativa CTCI. Les recordamos que la CTCI es un proyecto financiado por el Gobierno Regional del Maule a través del Fondo FNDR. Como siempre, me acompaña en la conducción el director de la estrategia, Iván Coidán. Bienvenido. Hola Carla, gusto saludarte y bueno, saludar a todos los telespectadores que nos siguen en nuestro podcast. Muy contento nuevamente de estar acá en este espacio. Un espacio que hemos en este caso diseñado en el marco de la estrategia justamente para recoger diferentes miradas. Qué excelente y rico que existan diferentes miradas en una sociedad heterogénea. Y bueno, hoy nos hemos dado cita en este caso para conversar sobre territorio, ciudad y movilidad. Y para estos efectos tenemos dos tremendos invitados que nos acompañan el día de hoy. En primer término quiero saludar muy cordialmente a Mariana Fuentes. Mariana es directora comunal de planificación de la ilustre Municipalidad de Talca. Gracias Mariana por estar acá. Gracias Iván, gracias Carla por permitirnos este espacio para comunicar sobre lo que estamos haciendo desde la Municipalidad de Talca. No, gracias a ti. Y a, bueno, Cristóbal Fuentes, académico, profesor acá de nuestra universidad, de la Escuela de Arquitectura. Así que bienvenido Cristóbal, ¿eh? Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es bueno poder tener estas instancias para poder conversar sobre temas que nos interesan y creo que nos afectan a todos. Así que muy agradecido. No, por favor. A ver, comencemos, entremos en materia. Sí, ¿Te parece, de todas Carla? maneras. Miren, a ver, en primer término, yo diría contextualicemos un poco la conversación. Generalmente miramos el Maule muchas veces desde, evidentemente, desde distintos prismas, digamos, desde arriba, desde un territorio donde generalmente las ciudades crecen, se expanden, hay heterogeneidad, hay contradicciones muchas veces, donde los comportamientos de movilidad y los hábitos también van cambiando, digamos, intergeneracionalmente, donde los riesgos climáticos de una u otra forma van contorneando también las dinámicas de las ciudades, ¿ah? Y donde de una u otra forma la información canalizada a través de Big Data, sensores, cartografía, en fin, distintos instrumentos, yo diría empiezan a jugar un rol clave en cómo planificamos el lugar que habitamos. Y por eso hay varias preguntas que probablemente nos van a ir contorneando esta conversación y tienen que ver en cómo construimos ciudad en el territorio muchas veces y tal vez un tanto desigual, hablando en términos regionales más que la ciudad propiamente tal, con sus propias vulnerabilidades, pero al mismo tiempo lleno de oportunidades. ¿Ah? Entonces, la conversación va a girar en esto, en cómo nos movemos, cómo vivimos y cómo planificamos. Y en ese contexto yo quiero comenzar con Mariana preguntando lo siguiente. Talca está actualizando su plan regulador, implementando el PEMUS, tú corrígeme Mariana si lo dije bien, el Plan de Movilidad Urbana, y avanzando en medidas como paneles informativos para los buses. Yo te quería preguntar qué diagnóstico hace hoy la Municipalidad de Talca, ¿ah? ¿Cuáles son las tensiones más fuertes del territorio que han debido abordarse en esta actividad, en esta dinámica y en la nueva planificación como tal? Sí, mira, nosotros, bueno, llevamos un tiempo bajo la administración del alcalde Juan Carlos Díaz trabajando en la planificación ya bien al dedillo, digamos, en el sentido de que estamos ocupándonos desde distintas esferas. Vemos a Talca como una ciudad llena de oportunidades, pero también con hartas tensiones en términos territoriales. Y eso es lo que estamos trabajando a través de la planificación. Como tú decías, hoy día estamos enfocados en trabajar en las bases de licitación del plan regulador comunal, que ya, si bien está vigente, ya lleva 11 años, entonces creemos muy necesario la actualización, para lo cual ya trabajamos licitamos una cartografía, que es una herramienta base para este trabajo, que nos va a ser muy útil desde la tecnología, y una cartografía muy
detallada que nos va a permitir trabajar los distintos instrumentos. Pero anterior a esto del plan de movilidad, o sea, del plan regulador, digo bien, hemos trabajado otros instrumentos de planificación. Como decías tú, el plan de movilidad urbano sostenible, iniciamos el primero, en el primer periodo del alcalde Juan Carlos Díaz, Ujú. el plan de regeneración del casco histórico. Perfecto. Porque después del terremoto vimos una cosa que nos ocurrió en la ciudad, que nuestro casco histórico, y Cristóbal lo puede confirmar, se Sin nos vino duda. abajo, ¿cierto? Ujú. Y decíamos, empezó a crecer la ciudad hacia la periferia, crecer, crecer, y decíamos, ¿qué hacemos si tenemos un casco histórico lleno de oportunidades? Tenemos vialidades, tenemos semáforos, tenemos calles, y la gente se nos está yendo. Entonces, nuestra primera prioridad fue ver qué hacíamos con el casco histórico. Y para eso hicimos este plan de regeneración del casco histórico, y ese es como un instrumento ancla que nos dio pie a después trabajar en el plan de movilidad urbano sostenible, porque es uno de los requerimientos, de las sugerencias que hace Luis Eduardo Brechani, quien hizo ese estudio, que trabajemos un plan de movilidad urbano sostenible. Y paralelamente, con el tema del cambio climático, bien ustedes saben que es algo que no es algo que viene, es algo que está muy presente. Para Talca específicamente, las inundaciones del 2023 nos afectó enormemente, porque habíamos hecho un hermoso parque en conjunto con el Ujú. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Parque Río Claro, que lo habíamos inaugurado en mayo, y en agosto ya este parque se inundó completamente y se destruyó en un gran porcentaje. Afortunadamente tuvimos la capacidad de poder recuperarlo, y hoy día lo disfrutamos todos los talquinos y talquinas. Eh, entonces, trabajamos en un plan de eficiencia hídrica. También este año terminamos el plan de cambio climático. Tenemos el Pladeco, que es una herramienta base para nuestro trabajo como municipalidad. Y todos esos instrumentos han ido tensionando para que nosotros ahora ya concretemos. Ya tenemos la imagen, la visión que queremos de Talca, que es un Talca sostenible, que es una ciudad de los parques, que queremos entregar más calidad de vida a los vecinos y vecinas. Y cómo lo hacemos es en lo que estamos ahora trabajando, y ahí también con todas las herramientas y los instrumentos tecnológicos que tengamos disponibles para poder desarrollar más eficientemente este trabajo. De todas maneras, Mariana, y agradecemos también la Ujú. aclaratoria porque por lo general a veces esta información cuesta, me imagino que llegue a Mm, la ciudadanía, a ustedes también les debe pasar, mm, y eso es súper importante, sobre todo de este plan nuevo que está disponible, me imagino, para que la gente lo pueda revisar claro. en alguna canal digital de de la misma municipalidad, ¿no? Sí, el plan regulador comunal ahora lo vamos a licitar ¿Mm? prontamente, estamos terminando las bases, y eso va a ser un tremendo trabajo que vamos a desarrollar durante los próximos años. Mm. Justamente hoy día está la ley de que quieren acortar los plazos, porque estos instrumentos hoy día Ujú. se demoran 5, 6, Mm. 7 años, y la verdad es que cuando tú apruebas un plan regulador ya está muchas veces Muchas veces obsoleto nos encontramos obsoleto, con ese claro, Claro. problema. Cristóbal lo sabe muy bien. Entonces, están tratando de acortar esos plazos, y estamos nosotros tratando de encajar para hacer un plan más eficiente y que nos va a permitir Mm. determinar, mejorar todas las necesidades y todas esas tensiones de las que Mm. hablamos que son necesarios. De todas maneras, bueno, y tomando también lo que decías sobre las tensiones, Cristóbal, también en tu presentación que estuvimos también juntos en el taller Mm. pasado de sistema, nos comentabas cómo la organización global es explosiva y desigual. También llevándolo al caso de tal que esas tendencias globales, ¿cómo afectan acá? ¿Y qué errores estamos repitiendo? Y también, ¿dónde estamos a tiempo ahora, tomando lo que nos contaba Mariana de todas estas acciones a futuro, para poder hacerlo distinto? Bueno, claramente en ese taller conversábamos sobre esta situación de cómo las dinámicas urbanizantes realmente afectan de Mm. manera importante a nuestros territorios. Y creo que ahí habría que aclarar que no solo nos referimos a que más gente vive hoy en la ciudad y que estas son de mayor tamaño, sino que las ciudades que habitamos también ejercen presiones súper fuertes sobre territorios externos a ellas. La verdad es que el planeta que habitamos está completamente mediado por todas estas relaciones interciudades, Mm. desde lo que producimos, lo que consumimos, desde, bueno, los recursos hídricos que tenemos, que en algún momento también mencionaba Mariana recién. Todos estos se ven afectados por nuestra vida urbana. Claro.
Entonces, desde ese punto creo que hay muchas cosas por hacer. ¿Qué cosas están pasando? Y que creo que es importante poder verlo. Cuando se nos pregunta si estamos a tiempo, yo creo que sí, al menos estoy en el barco de los que esperanzados, digamos. Creo que tenemos afortunadamente también la suerte de poder ver qué otras cosas se están haciendo, y creo que es importante también siempre que cuando estamos viendo eso tengamos la capacidad de poder traducir esas realidades a nuestra realidad local. Porque creo que es imposible abordar estos problemas con una receta única, sino que esos problemas siempre deben ser puestos bajo este sedazo, bajo este lente de lo que realmente somos, de cuáles son nuestras características climáticas, nuestras características poblacionales, nuestras características presupuestarias, que sin duda también es un factor, y por lo tanto desde ese punto hay muchas cosas que podemos hacer. Creo que algunas de las cosas que conversábamos recién van en el camino correcto. Creo que debemos tener ciertos instrumentos de planificación que estén actualizados y que, un poco también lo que ocurre con esta estrategia, que tengamos estos horizontes para poder hacerlo y para poder planificarlo, que nos presenten ciertos escenarios reales para poder ir abordando nuestros territorios y nuestras ciudades. Creo que desde ahí aparecen una serie de oportunidades para poder repensar los territorios tanto intraurbanos, como lo que recién conversamos, pero también extraurbanos, entendiendo que las ciudades funcionan también como sistemas interconectados. Es imposible pensar Talca como un punto sobre un plano que no funciona con ningún otro lugar alrededor. Somos una región donde todos nuestros centros funcionan interconectados. Y bueno, es cosa de ir a pararse al terminal de buses un día y ver la cantidad de flujo de personas que llegan a nuestra ciudad también. De todas maneras. Cristóbal, escuchándote muy atentamente, es curioso también pensar un país que somos tan centralizados, pero en otros aspectos somos tanto desarticulados, digamos. Y escuchándote muy atentamente lo que nos estás explicando, yo te quería preguntar, ¿dónde ponemos el cascabel al gato? Probablemente una pregunta muy ya directa, digamos, pero ¿qué cambios estructurales crees tú que sí o sí deberíamos comenzar ya, se deberían realizar, y probablemente en qué orden? ¿Cuáles son los cuellos de botellas que probablemente nos impiden la mirada la tenemos claramente, pero ya construcción de un sistema integrado como tú planteas, donde tenemos que apretar la tecla del piano para que la melodía funcione coordinadamente? Bueno, es la gran pregunta y una de las gran preguntas que nos convoca. A ver, creo que hay que mencionar que a nivel central al menos estamos entendiendo el territorio de otra manera. Efectivamente, instrumentos como el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, el PROT, intentan abordar estos desequilibrios que existen. Dentro de la región aparece la necesidad de poder que puedan convivir dinámicas importantes, desde cómo hacemos convivir la producción agrícola con la generación de energía, cómo hacemos que esas actividades patrimoniales y esas tradiciones que existan en el territorio no se vean tampoco amenazadas por este deseo de desarrollo que tenemos, de cómo esta conectividad que obviamente queremos que exista en la región no termine también afectando a las personas, negativamente a las personas que viven ahí, aun cuando las permite acercar, etc. Entonces creo que desde ahí veo que hay al menos una intención, o creo que nos estamos moviendo, estamos poniendo el foco en ciertas cosas que parecen ser adecuadas. Ahora, ¿dónde debiera estar? Creo que uno de los grandes problemas cuando nos enfrentamos a dinámicas territoriales es que es difícil poder poner así como el punto exacto, porque estas dinámicas territoriales de las cuales hemos conversábamos en el taller, involucran un territorio súper extenso, y donde convergen sobre el territorio, bueno, múltiples espacios de la vida, y también lo conversábamos anteriormente en ese taller, donde muchas de las dinámicas que incluso esta misma estrategia aborda, terminan convergiendo sobre este territorio. Entonces, en ese punto, creo que en esa idea de poder planificar y ordenarnos, de poder entender y tener información para poder planificar mejor, creo que ahí aparecen alternativas bastante importantes para que podamos mejorar esta región en la que todos habitamos. De todas maneras, vamos casi llegando al fin del primer bloque. Tenemos más conversación, por supuesto, pero quería también agradecerles el tiempo por estar acá. Me imagino que las agendas apretadas de ambos de fin de año lo son. Y también recordar a nuestra audiencia que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y LinkedIn como @estrategiactci Maule. Y desde ya también los dejamos muy invitados para que se suscriban a nuestro canal de YouTube Estrategia CTCI Maule. En breve volvemos con esta interesante conversación. Volvemos al segundo bloque de este episodio dedicado a territorio, ciudad, movilidad.
en nuestro podcast Construyendo Futuro con CTCI. Les recordamos a todos los que están conectados viéndonos en este podcast que estamos con Mariana Fuentes, directora comunal de planificación de la ilustre Municipalidad de Talca, y también junto a Cristóbal Fuentes, arquitecto y académico de la Escuela de Arquitectura de nuestra Casa de Estudios. Seguimos con este interesante bloque y antes también queríamos mencionar que lo que conversamos anteriormente sobre el PMU de Talca también lo podemos encontrar en la página web, Mariana, que nos comentaba recién. Sí, talcasostenible.cl. Ahí tenemos los distintos instrumentos de planificación que ya hemos realizado, los informes, los estudios, que pueden visitar y conocer más del trabajo que estamos desarrollando desde la Municipalidad de Talca. Genial, una valiosa herramienta también para que la ciudadanía se mantenga informada en estos temas. Sí. Iván. Bueno, Carla, los quiero llevar a otro tema, digamos, que tiene que ver con esto del área de territorio, ciudad, movilidad. Justamente en el aspecto de movilidad, es una sección de respuestas cruzadas, ¿ah? Y tiene que ver con lo siguiente. A ver, la movilidad en el Maule, de una u otra forma, está marcada por una alta dependencia del automóvil, ¿ah? Sobre todo en horario peak, digamos, ¿ya? Y permítanme, y me hago responsable de mis palabras, la expansión es un tanto difusa, digamos, de la ciudad como tal. Si pensamos en el marco de la estrategia en un horizonte 2035, de aquí a 10 años más, digamos, ¿cuál creen ustedes debiese ser el corazón de la movilidad sostenible en la región? Es decir, ¿dónde deberíamos poner el énfasis? ¿En el transporte público? O tal vez en este concepto de la ciudad de 15 minutos, que en algunos de los talleres también salió a relieve, digamos, fortalecer el elemento ciclovía, fortalecer sobre todo elementos de infraestructura verde, intermodalidad, por donde nuevamente deberíamos comenzar, considerando todos los elementos, pero en el aspecto de movilidad. ¿Qué opinan ustedes? Todas las anteriores. ¿Sí? Exactamente la respuesta que dar. Me hacen elegir, está bastante difícil. Yo que uno quisiera tenerlas todas. Ajá. Pero claro, no es simple poder definir todos. Creo que debiéramos, sí, de todas maneras, entendiendo que los recursos son limitados, creo que hay un tema de eficiencia. Ya. Debemos ser capaces de poder entender de dónde esas fichas que son limitadas, dónde podemos ponerlas para poder tener los mayores resultados. Y claramente creo que hay ciertos modos no motorizados, por ejemplo, dentro de la ciudad, nos permiten poder lograr ciertos recorridos más bien rápidos, con una infraestructura que es más bien simple de construir, Ajá. y buscando también esta sustentabilidad. Creo que ahí tenemos uno de los caminos donde siempre es bueno avanzar. Sí. Yo con mi corazón siempre en el tema ambiental, por lo que me he caracterizado en esta gestión, digamos, durante todo mi trabajo que he desarrollado en distintas áreas, yo creo que no deberíamos cuestionarnos tanto el tema de la pirámide invertida. A No ver. sé si ustedes conocen la pirámide invertida. Pirámide invertida se refiere a qué modos deberíamos priorizar frente a los otros y dónde deberíamos invertir y gestionar para que eso funcione. Y esa pirámide invertida tiene en primer lugar a los peatones, ¿cierto? Todo lo que se pueda mejorar para los peatones es más eficiente y de ahí va escalando hacia abajo. Después la bicicleta, el transporte público, no recuerdo bien, pero viene el auto particular y así hasta el reducirse. Entonces, debemos pretender que la pirámide, como es así, la mayor cantidad de gente use los modos que están más arriba y destinar los recursos hacia eso. Y eso es bastante más fácil que hacer carreteras, que hacer grandes vialidades, ¿cierto? Donde hoy día tampoco nos da la capacidad de poder construir vialidades al ritmo que vamos creciendo con el uso del automóvil. O sea, eso ya lo tenemos que parar desde ya, no podemos seguir en eso. Tenemos que priorizar otros modos de movilidad. Y si me preguntan a mí qué me gustaría a mí al 2035, a mí me gustaría que los vecinos y las vecinas entendieran y pudieran usar efectivamente, que sintieran que caminar es más fácil, que andar en bicicleta es más fácil, trasladarse desde su trabajo a su oficina o a llevar a los niños al colegio, es más fácil con la bicicleta y con el transporte público también o caminando. Esa sería como Sobre mi todo que deseo. hay sobre todo que también de una u otra forma hace conexión con un elemento también de salud.
Exactamente, eso Todo es lo que ayude también al fundamental. movimiento físico de una u Sí, otra forma contribuye, no estoy diciendo que es curativo ni mucho menos, sí, pero sí contribuye. muchísimo. Claro. Ya Ahora, está súper investigado eso. ajá, Sí. eh, tenemos trabajos muy sedentarios también, ¿ah? Mm. Entonces, pero por favor, no me malinterpreten, no quiero decir que no usemos ni el transporte público ni bicicleta por el hecho de caminar. Lo que te quería preguntar, Mariana, en torno a la reflexión que nos lleva, comentaste en el bloque pasado también cuando el municipio está preparando bases de licitación en distintos aspectos. En esas bases, todos estos elementos están interconectados, digamos. O sea, cuando hay una base de licitación para infraestructura pública, también se están preocupando también de el elemento movilidad, porque de una u otra forma tienen que cointegrarse manifiestamente, digamos. Claro, efectivamente nosotros estamos tratando de incorporar en todos nuestros requerimientos técnicos efectivamente el tema de la sostenibilidad, que ese es con nuestro gran paraguas. O sea, queremos que, claro, los proyectos sean sostenibles en el tiempo, que conversen con no solo con el tema económico, sino también social y ambiental. Ese es como nuestro foco principal al generar eh, las distintas iniciativas que estamos Ujú. desarrollando en todos los Perfecto. ámbitos. Mm. Cristóbal, todavía querías Sí, también Sí, mencionar bueno, algo. por supuesto. o sea, es que qué ganas de, bueno, los temas se van sumando, ¿no? Sí. Pero primero me parece muy acertado cuando Mariana plantea esta idea de tener como calles que sean mucho más amigables, porque se cruza con otra cosa que tú mencionabas, Iván, que tenía que ver con la infraestructura verde. Mm. Mm. Tener espacios que sean más amigables o Ajá. calles más amigables no solo nos permiten transitar, nos permiten estar en ellas. Y la infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza, como una estrategia también de pensar nuestros espacios, nos permiten, bueno, entender de cómo el medio natural tiene maneras de lidiar con todas estas situaciones climáticas, ambientales, Sí. que a veces se nos hace difícil. Muchas de esas, el ambiente ya las ha resuelto y las ha resuelto mucho mejor que muchas estrategias. ¿De qué manera podemos infiltrar el agua en el suelo de mejor manera para evitar estos problemas de inundaciones que pensamos? Las islas de calor, las temperaturas, las altas temperaturas a las que estamos expuestos hoy en día son increíblemente altas en nuestros centros urbanos, no solo en Talca, sino que en todas las ciudades y Totalmente. centros urbanos de la región. Es un tremendo tema. ¿De qué manera con un mejor arbolado urbano podemos resolver esos problemas? ¿De qué manera con otro diseño de calles, con otro diseño de espacios Ajá. públicos podemos lograr esa infiltración? Y creo que también hay un camino súper importante para que podamos avanzar mejorando nuestros espacios. Mm. También quería mencionar algo que, claro, nos pasa un poco talcacéntrico porque Mm. estamos en Talca, yo Ajá. vivo en Talca, pero entendiendo que es una estrategia regional. Creo que también cuando hablamos de movilidad hay que pensar, por un lado, también esa movilidad intracentros Mm. urbanos o que nos Mm. permita Claro. acceder a centros urbanos que son importantes. Y también en algún momento ver, bueno, entendemos que también si somos la región del Maule, cómo nos podemos mover a otros lados. Y creo que ahí también aparecen ciertas posibilidades para tratar de pensar y ojalá también poder disminuir esa dependencia del automóvil que trae problemas de congestión, problemas de contaminación, Claro. Ajá. que creo que también ahí Pero, debiéramos poder ver cómo... claro. Y justamente eso se hace fundamental mejorar el transporte público, que hoy día en Talca y eso, o sea, claro, Talca es la capital regional, por lo cual todo confluye acá y Y todo es observable muchas veces claro, y acá. es muy necesario hacer ese cambio con el transporte público, que hoy día está muy al debe con la comunidad. Mm. Cristóbal, perdón, gracias Mariana. Mencionabas también el elemento tecnológico. No puedo dejar de mencionar aspectos tecnológicos que a veces he visto en otros lugares eh, fuera de estas fronteras, digamos, y tiene que ver que en esta lógica de ir conectando sistemas, recién hablábamos de la conexión peatonal, el tema salud, Mm. en fin, y vi en algunos lugares que las veredas, digamos, de algunas son contra impacto. Se genera energía, la persona camina por la vereda, genera un elemento energético y esa energía acumulada se acumula en una batería y va al poste. Entonces hay como una circularidad, digamos. Mm. Em, ¿Lo ven así también? Que en los nuevos diseños y planificación se apunten también a otros sectores que dialoguen también, tecnología, salud, salud humana, digamos. Bueno, creo que volvemos con eso el Mm. tema de la eficiencia, cómo podemos Sí. lograr los mayores Mm. resultados con la menor cantidad de recursos. Mm. Diría yo, eso sí, que si bien tecnologías como esa existen, Ajá. creo que también es importante que podamos dar un paso, no diría que nunca atrás, sino que un paso al lado y ver Ajá. también cómo podemos resolver esas otras cosas de mejor manera. Por ejemplo, pensando en esta infiltración,
creo que un ejemplo que me parece súper claro, nuestros bandejones centrales de todas nuestras avenidas están levantados de la calle. Si eso estuvieran un poquito más abajo, Ajá, podría ser un espacio para conducir aguas y poder infiltrar, por ejemplo. claro. Por lo tanto, creo que también, y ahí aparece una manera interesante de pensar nuestra región, entendiendo que tenemos algunas limitantes, tenemos algunas grandes posibilidades, y esas grandes posibilidades tienen que ver de cómo poder adaptar esas tecnologías a ciertas realidades locales con lo que tenemos, y creo que muchas veces, bueno, también creo que hay una deformación profesional, yo vengo desde el mundo del diseño y suelo ver las cosas con esos lentes, pero creo que desde ese punto creo que aparecen ciertas oportunidades para verlo. Ahora es indudable que la tecnología tiene que ser un componente importante, no solo en ese tipo de cosas, sino que también en la información, en la cantidad de datos que podemos tener para poder tener o tomar esas decisiones de manera adecuada. Datos que provienen desde nosotros como los propios usuarios, que podemos obtener del territorio. Creo que por ahí aparece un camino súper importante también para poder tener, solemos decir muchas mejores ciudades, pero creo que tengo que también llevar esa bandera y decir que creo que mejores territorios, porque parte importante también de nuestra población no vive fuera de esos centros urbanos Ajá, también, y exacto. creo que debemos también considerarlo siempre en la discusión. Perfecto. Bueno, volviendo también, está súper interesante el plan de movilidad urbana sostenible y también tú estuviste en una instancia súper mediática, también tuvimos hace poco en Dependencias de la FAO comentando también Talca Ciudad de Parques. Y eso lo quiero enlazar con esta pregunta, ya que hay intervenciones de corto plazo y también de largo plazo. Por ejemplo, lo que fue el Parque Río Claro también fue como algo, yo como ciudadana lo podría decir, que fue algo como que fue súper rápido, corto y que también cambió el tiro un poco como la forma de habitar la ciudad. Tenemos un espacio grande donde podemos estar, que me imagino que también allá cuando lo comentaste y todo fue como algo, wow, qué grande está Talca, que bueno que tengan un parque así. También, ¿cómo te gustaría que el ciudadano común, como lo que te comentaba recién, pudiera sentir cambios de este plan de movilidad en el corto plazo, de aquí a 3 años, por ejemplo? ¿Dónde lo podemos como palpar y vivir concretamente? Sí, es una súper buena pregunta porque nosotros nos cuestionamos eso continuamente en los equipos respecto del trabajo que estamos haciendo y cómo queremos que la comunidad lo sienta y lo viva. Y para nosotros es súper importante que la gente de aquí a un corto plazo, eh, entre corto y mediano plazo, entienda lo que es la movilidad sostenible. Mm, Estamos trabajando en eso fuertemente, estamos yendo a las comunidades, a las universidades a hablar sobre este plan de movilidad, porque creemos que es fundamental que ellos no lo sientan como al no tener un auto, o si no se pueden trasladar en auto, eso ya es como un caos, es un mm, caos, sino que más bien al revés, entiendan que caminar, andar en bicicleta es más fácil. Eso es lo que queremos lograr. Entonces, llegar a nuestro trabajo en bicicleta o caminando, llegar a través del transporte público a la universidad con un transporte eficiente, eh, eso yo creo que es el cambio de switch mm, que queremos hacer. Nos estamos viendo enfrentados a unas tensiones enormes en Talca, porque acuérdense que nos viene todo el tema del bypass, de las cuales Ajá, con el alcalde insistimos mucho en medidas de mitigación, ya que el bypass iba sí o sí, y esas medidas de mitigación nos van a unir el oriente con el poniente, con dos nuevas estructuras grandes que nos va a complicar mucho nuestro diario vivir durante un tiempo, mm. pero tenemos que enfrentarlas, porque Adaptarse, sí. adaptarse a eso, y para eso es mucho mejor que en vez de que bajen millones o miles y miles de autos al centro en la mañana, bueno, un buen bus, una buena micro ujú, con harta frecuencia, que la gente decida que es mucho mejor andar en transporte público que subirse al auto en un taco eterno. También estamos trabajando con el Ministerio de Transportes en vía exclusiva, que también ellos destinaron alrededor de 400 millones para que nosotros podamos trabajar una vía exclusiva que va a la 11 Oriente, la 2 Sur, hasta la avenida Carlos Chor, y ujú. eso para que los buses también sean más efectivos, po, porque los buses también, y con legítima razón, también se quejan de que a ellos también los meten en el mismo taco que todos los demás y no pueden ser eficientes. Exacto. Entonces, eso por el lado de la movilidad, digamos, y por el lado de los parques, nos sentimos sumamente orgullosos de lo que hemos estado trabajando durante todos estos años. Nuestros parques, ya el Parque Río Claro es como el ícono porque está nuevo, está bonito y todo, pero también queremos que nuestros parques sean distintos y diversos en sus usos. Para eso también
también tenemos el Parque Piduco, que tiene otra connotación, otro uso. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que la gente lleva a sus mascotas a pasear, los perritos, y como que se ha intensificado ese uso en ese parque. Por otro lado tenemos el bosque municipal, que estamos trabajando también mucho para sacarlo adelante, porque es uno de los pulmones verdes que vamos a dejarnos esta generación a las futuras generaciones. Y qué duda cabe que es fundamental tener un bosque y tan cerca, digamos, a todos. De Entonces, todas maneras. Bien, escuchando también muy atentamente a Mariana, quiero enlazar con otra pregunta, y que es para Cristóbal. En varias ocasiones, Cristóbal, te he escuchado el concepto de equidad territorial. Y yo creo que sería súper interesante para la teleaudiencia también que pudiéramos ahondar un poquito en aquello. La equidad territorial como concepto, ¿cómo se traduce en decisiones reales? Ahí hay una primera pregunta. Y yo me cuestiono si eso significa distribuir equipamiento, mejorar transporte, reequilibrar la inversión pública, cambiar la forma de crecer tal vez, o de una u otra forma, ¿qué es para ti una ciudad equitativa? Quería contarles una anécdota para explicar esa Por pregunta. Pero supuesto. por favor. En algún momento, en el colegio de una de mis hijas, de haber estado como en segundo o tercero básico, recibimos una lista que explicaba la cantidad de cosas que un niño de esa edad debía poder hacer. Es capaz de ordenar su ropa, hacer la cama, hacer tareas, una serie de cosas. Y la que me llamó la atención y que me ha dejado pensando mucho, una de ellas decía, es capaz de comprar solo. Y le conversábamos con mi señor y decíamos, mira, sabe cuánto vale la plata, entiende si le van a cobrar más o menos, podría hacerlo. Pero nuestra hija no va al almacén porque para poder hacerlo, el camino que tiene que hacer tiene que pasar por una calle muy grande, esa calle no tiene un semáforo y por lo tanto no podemos hacerlo. Creo que eso lo quiero mencionar porque el ambiente donde vivimos condiciona nuestras vidas de manera muy importante. Ajá. En el caso de ella, había un check que no podíamos hacer en la lista que no era culpa de ella, sino que era más bien del entorno donde vivíamos. Y eso lo podemos extender a todo el territorio donde vivimos. Las condiciones en las que todos nosotros vivimos son completamente diferentes. Y creo que el ejemplo también de mi hija nos permite entender que solemos entender la inequidad o las diferencias que tenemos en el territorio muchas veces solo mediante el ingreso, pero creo que también nos evidencia que tenemos diferencias muy diferentes en edad, en género, en discapacidad, etcétera también. Entonces, ¿cómo logramos un territorio que las oportunidades que entrega pueden llegar de mejor manera a todos nosotros? Y desde ahí tratamos de entender que esas posibilidades sean lo más equitativas para todos. Perfecto. Desde ahí llegamos como a esa idea de la equidad territorial. ¿Cómo resolver esa equidad territorial? Bueno, es una de las grandes preguntas y respondería, bueno, con todas las anteriores, pero nuevamente creo que hay que también tratar de ver dónde poner esos focos. Creo que uno de esos focos es tratar de ver, bueno, tener la información, y volvemos a la idea de cómo la información nos permite entender de dónde podemos poner esa ficha, porque también nos tratamos de hablar de movernos, pero también hay que considerar de cómo hacemos para llevar esos servicios y esas necesidades a las distintas poblaciones donde las necesitan. Sin duda que necesitamos de infraestructura y eso tiene que ver con la inversión pública de la cual hablábamos en algún momento también. Pero creo que todos esos van poniendo unos pequeños granitos que nos permiten tener mejores espacios urbanos y mejores territorios para todos, que creo que es la idea de la cual todos tratamos, y de la cual tratamos. Clarísimo. Sí, vamos llegando casi al final, se hace corto el tiempo Sí. en estos formatos, ¿no? Pero me gustaría hacer una pregunta a los dos para cerrar y que pudiéramos reflexionar, porque siempre cuando hablamos de territorio y ciudad hablamos de obras, pensamos como en caminos, en implementación, pero también desde la CTCI, ¿no es cierto, Iván? Buscamos también datos, evidencia, estudios que respalden para poder aplicar nuevas tecnologías. Y me gustaría saber cómo imaginan que la CTCI se puede integrar de manera real a estos planes y qué decisiones se podrían ver beneficiadas en el Maule, por ejemplo, Mariana, desde tu gestión. Mira, la CTCI y la estrategia que están desarrollando hoy día, al igual que otras estrategias que tiene el gobierno regional, como que son estrategias generalmente nacionales que decantan en las regiones y después en las comunas, eso es muy importante que tengamos una línea de trabajo desde la nación, la región y las comunas para poder proyectar el trabajo, para poder identificar una visión clara,
porque ustedes saben, los tiempos políticos son distintos a lo que es, por ejemplo, una planificación, una estrategia. Elegimos hoy día que estamos en plenas elecciones, elegimos presidente cada 4 años, elegimos diputados cada 4 años, senadores cada 8, alcaldes cada 4 y gobernadores cada 4, y eso tiene que permear esos tiempos políticos, y para eso son las estrategias y las visiones, que nosotros podamos identificar una visión o una estrategia, por ejemplo, desde la tecnología, la innovación, el conocimiento, donde todos vayamos con nuestros proyectos más comunales enfocados en eso, y que la inversión desde la región también funcione respecto de estas estrategias. O sea, si hemos desarrollado una planificación en torno al cambio climático, que los hemos hecho todas las comunas, nos tuvieron este año presionados para cumplir con un plazo, etcétera. Bueno, entonces que también las inversiones desde lo nacional y desde lo regional vaya a lo comunal con recursos para eso, porque si no, si no tenemos recursos para generar, para incluir dentro de nuestra planificación, nuestros programas, nuestros proyectos, la estrategia CTCI, por ejemplo, difícilmente la vamos a poder llevar a cabo. De todas maneras. Cristóbal. Por mi parte, bueno, creo que para poder tomar estas decisiones, como decía, es importante contar con la información adecuada. Creo que los sistemas de información geográfica y otras herramientas de obtención de datos, desde el Big Data, nos permiten contar con información actualizada, muchas veces incluso en tiempo real, de situaciones que están pasando que nos permiten tomar esas decisiones. Por lo tanto, creo que es importante contar con sistemas que nos permitan tener esa información, poder procesarla y analizarla, pero creo que tan importante como eso, sistemas que nos permitan realmente poder distribuirla. La información es poder, y qué bueno poder distribuir ese poder entre todos, una democratización de los datos y una apertura de los datos, obviamente siempre cuidando la privacidad de las personas. Obviamente son datos como generales, y también desde mi disciplina creo que viene la visualización de esos datos para poder hacerlo. Creo que también desde este conocimiento creo que es importante mencionar el tema de la integración y del cambio climático y de estas variables ambientales, porque vivimos en una región donde muchos de los eventos que ocurren, como decíamos, traspasan esa barrera. El río no sabe que se convierte en inundación, esa línea la dibujamos nosotros. El cóndor que vuela no sabe si se cambió de región. El curso de agua no sabe en qué comuna está. Entonces creo que desde ahí también aparece que esos datos permitan o deben ser integrados entre todos, porque creo que también en esa colaboración regional vamos a tener frutos importantes. Perfecto. Perfecto. Iván, vamos llegando al final, y el final de nuestro podcast también, que se ha convertido en una instancia de difusión súper rica también y muy necesaria. Esta conversación en ella. Sí, ojalá sigamos. Ojalá sigamos. Pero bueno, también gracias a nuestros invitados por estar acá, por haber también participado activamente de los talleres que hemos realizado. Iván, quizá una reflexión final en torno a todas estas conversaciones que hemos tenido, que la hemos abordado también desde estas áreas priorizadas de nuestra CTCI. Mira, yo creo que en los distintos conversatorios que hemos tenido, no solamente en los podcasts, por las distintas áreas prioritarias o sistemas prioritarios que hemos definido, hay un elemento que es un hilo conductor, y es que lo hemos definido entre todos los que hemos, de una u otra forma, hemos participado en el constructo de esta estrategia. Yo creo que una mirada amplia, evidentemente, es parte articuladora de un instrumento de esta envergadura, pero sobre todo tenemos la legítima convicción y esperanza que en la estrategia se puedan ver reflejadas las distintas, en este caso, ideas y acentos que pusieron cada una de las personas del mundo académico, del mundo público, del mundo privado, de la sociedad civil, y se vea reflejado en esto. No quiero que parezca un eslogan, pero en realidad, de una u otra forma, un constructo de esta envergadura, de esta magnitud, necesariamente tiene que ser construido por todos los agentes sociotécnicos que están distribuidos en el territorio. Si no, pasa un elemento muy crucial, pues no tiene validez, digamos, claro. O no se interpreta, no se ve reflejada. Así que yo creo que los distintos fuentes de información en las cuales hemos accedido, talleres, entrevistas, encuestas, los podcasts, sin lugar a dudas nos han ayudado enormemente en ir construyendo esto, y bueno,
estamos escribiendo, Exacto. justamente. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. De todas Gracias a maneras. ustedes. Y agradecemos también a la Escuela de Diseño su espacio de Absolutamente. EMACI, donde hemos podido grabar este podcast, también al financiamiento del gobierno regional y la ejecución del equipo de la estrategia de la CTCI Maule. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn y Facebook, para enterarse de todas las novedades de esta iniciativa, y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver los capítulos de este podcast Construyendo Futuro con CTCI. Hasta aquí dejamos esta primera temporada. Esperamos que seguir encontrándonos en alguna instancia también de conversación, y muchas gracias por mantenerse atentos a este episodio. Adiós, chao.